Bueno, hola de vuelta. Ahora vamos a ver un ejemplo de fuerza centrípeta, ¿sí? En un movimiento circular. Tenemos este ejemplo que está acá, ¿sí? No sé si el dibujo se note muy bien, así que yo me armé mi dispositivo para simular esto, donde tenemos una varilla, ¿sí? Esa varilla gira en un eje, el eje en este caso va a ser mi mano, ¿sí? O sea, mi mano va a hacer girar esta varilla de esta manera. Eh, Tenemos un tope acá, ¿sí? Y tenemos un cilindro deslizable, que en este caso va a ser esta cinta aislante, ¿sí? Entonces se puede deslizar sobre el eje, sobre la varilla, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que en torno al eje, ¿sí? La varilla rota en el sentido, rota en el sentido que se muestra acá, ¿sí? Está la varilla y rota para allá, ¿está bien? ¿Qué es lo que le va a pasar al cilindro deslizable? ¿Sí? Bueno, si nosotros hacemos la experiencia y nosotros hacemos girar esto de esta manera, ¿sí? Lo que le pasa a la cinta es que se va a ir deslizando hacia el tope hasta hacer contacto con el tope, ¿no? Entonces, a medida que yo me muevo, este, la cinta queda apoyada sobre el tope, ¿sí? Y si yo le doy suficiente velocidad angular, ¿no? Si le doy poca velocidad angular, posiblemente no. ¿Está bien? Y vamos a ver esos casos. Digo, lo primero que podemos pensar, primero pongámosle números a esto. Eh, Podemos decir que el tope, o sea, necesitamos conocer desde el centro, necesitamos conocer la distancia que hay del centro a donde está el tope para tener una idea del radio, ¿sí? Vamos a asumir que vamos a suponer que ese radio es 90 centímetros, 0,9 metros, ¿sí? Y vamos a ponerle masa al cilindro pequeño. La masa del cilindro vamos a ponerle que es de 200 gramos, 0,2 kilos. ¿Sí? Ok. Y no hay rozamiento entre lo que es el cilindro y la varilla. O sea, el cilindro puede deslizarse libremente. Ok. Lo primero que podemos ver es si por ejemplo, yo digo, bueno, la velocidad angular es la frecuencia es una vuelta por segundo, un hertz, ¿sí? Yo doy una vuelta por segundo. Ok, un hertz, si la frecuencia es de un hertz, yo, recuerden, puedo expresar a la velocidad angular como 2pi radianes eh, por la frecuencia, ¿sí? Es decir, la velocidad angular va a ser 2pi sobre segundos. ¿Está bien? Ok, eso por un lado. Después, vamos a poner valores, si pi es más o menos 3,14, le ponemos 6,28, 6,3 aproximadamente, 6,3 sobre segundo, ¿sí? Radianes sobre segundo, que es la velocidad angular. Entonces, ahí tengo ese dato. Después, lo que me pueden decir es, bueno, calcular la intensidad de la fuerza con la que el tope, le hace al cilindro, ¿sí? En los puntos más altos y más bajos de la trayectoria. ¿Por qué en los puntos más altos y más bajos de la trayectoria? Bueno, acá entra en juego lo que es la dinámica de la situación, ¿sí? Si ese cilindro está sometido a un movimiento circular, ¿sí? Con una aceleración centrípeta, va a tener una fuerza centrípeta, ¿sí? Y si nosotros con un problema técnico, acá volvemos, eh, lo que estaba diciendo es que tenemos, para la situación donde el tope está ahí arriba, tenemos, perdón, el cilindro está ahí arriba, tenemos el cilindro apoyado contra el tope, ¿sí? Tenemos que establecer un sistema de referencia acá. Ese sistema de referencia puede ser, pensando, estando acá, en este punto, tenemos la dirección tangencial y la dirección radial la podemos poner apuntando hacia el centro, ¿sí? Es decir, la dirección radial es positiva hacia el centro de giro. Acá el centro de giro está acá abajo,
¿no? Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos, como habíamos dicho, la normal, como el tope está, el cilindro está apoyado sobre el tope le hace una fuerza hacia abajo, que es la normal, el par de interacción estará en el tope, apuntando al sentido contrario, y tenemos el valor del peso del cilindro. Si hacemos la sumatoria de fuerzas, o sea, sabemos que la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. La fuerza centrípeta en este caso es la sumatoria de fuerzas que tengamos en la dirección radial, que en este caso es la normal y el peso, ambas apuntando hacia el centro, por lo tanto se suman normal más peso, me da la masa por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, yo al tener el dato de velocidad angular y el dato del radio, la puedo expresar como la velocidad angular al cuadrado por r, ¿no? Bien, y acá ya tenemos todos los datos, porque puedo pasar restando el peso y la normal me queda. Vamos a calcular. La masa es 0,2 kilogramos. La velocidad angular era 6,3 aproximadamente. Radianes sobre segundo, se le da al cuadrado, por el radio, que es 0,9 metros, menos el peso, que el peso es mg, o sea, 0,2 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado, es decir, menos 2 newtons, ¿no? Ok, vamos a hacer este cálculo, que está acá, que sería hacer 6,3 elevado al cuadrado por 0,2 por 0,9, esto me da 7,1 newtons, menos 2 newtons, esto me termina dando 5,1 newtons, ¿sí? Ese es el valor de normal, la fuerza que el tope le hace al cilindro cuando el cilindro está en la parte más alta de la trayectoria. ¿Está bien? ¿Qué pasa en la parte más baja de la trayectoria? Guardemos este número acá para compararlo. ¿Sí? En la parte más alta, la normal vale 5,1 newtons. ¿Sí? Vamos a ver en la parte más baja. En la parte más baja se invierte la situación, ¿no? Yo tengo el cilindro golpeando contra el tope, ¿sí? De esta manera, ¿está bien? Mientras esto está girando, ¿sí? Entonces, estando en esta posición, el tope le hace al cilindro una fuerza normal hacia arriba, ¿no? Y su par de interacción va a estar en el tope apuntando hacia abajo, y el peso del cilindro siempre es una interacción con el centro de la Tierra, entonces está apuntando hacia abajo, ¿sí? Vamos a plantearlo. Tenemos entonces la varilla, tenemos el cilindro y tenemos acá el tope, por lo tanto el centro de giro ahora está acá arriba. Entonces recordemos, esta es una situación distinta a las que vimos en dinámica, porque en dinámica el eje no rotaba, por lo tanto si era positivo hacia abajo, siempre va a ser positivo hacia abajo, ¿sí? Pero eso es para un eje fijo como nosotros planteábamos. En este caso, el eje radial es un eje que es paralelo a la varilla y que es positivo hacia el centro de giro. Entonces, es positivo hacia el centro de giro. Si está acá arriba, vamos a verlo con esto, si está acá arriba, ¿sí? El centro de giro está acá, el eje radial es positivo para